Buen día para todos. Mi exposición tratará sobre el uso normativo del verbo haber como impersonal. Es un tema un poco complicado, monstruoso para hablantes nativos y para los extranjeros, ya que el verbo haber es diferente y presenta anomalías frente al resto de verbos. Sin embargo, espero que lo comprendan, que le perdamos el miedo a la gramática, que está llena de términos terroríficos y que sobre todo pasemos un muy buen rato. Estos son los temas que trataremos. Primero, haremos una breve introducción a los verbos del español con el fin de contextualizar el uso del verbo haber y pues que comprendamos mejor nuestra temática principal. Veremos qué son los verbos regulares e irregulares, cuáles son los verbos simples y compuestos para entender cómo funciona el verbo haber como auxiliar. Luego de esta breve contextualización, veremos nuestro tema principal, veremos qué es un verbo impersonal, les expondré los errores más comunes que se cometen en los textos y obviamente los usos correctos de este verbo. Primero vamos a ver un poco de lo que se conoce como gramática de Sor María. Ese era el nombre científico que en la Universidad Nacional le teníamos a la gramática básica del español. Pero en este momento les aseguro que nos va a caer muy bien, ya que nos servirá para entender la complejidad del verbo haber y les servirá para sus estudios futuros. En general, los verbos están constituidos por una raíz, radical, base léxica o morfema invariable y una desinencia, que también se llama flexión, morfema flexivo o morfema variable, es lo mismo. Esos son los nombres que verán en los libros. Bueno, la desinencia contiene la carga informativa del verbo. ¿Cuál es esta carga informativa? La desinencia nos da toda esta información, la cual no vamos a ver por ahora. Lo importante en este punto es que la desinencia verbal nos indica la persona y el número. Esto es importante porque el verbo haber impersonal no tiene información de persona y sus errores comunes ocurren porque no hay concordancia de número y por eso la gente se confunde. Ya lo veremos. Ahora, los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que al conjugarse no presentan cambios en su raíz, mientras que los irregulares son aquellos que al conjugarse presentan cambios en la raíz y en su desinencia. El verbo haber es irregular, no sigue un modelo, no sigue las normas, no es como los demás. Es anarquía pura, por eso lo queremos tanto. Los verbos se clasifican, entre otros, porque hay varias clasificaciones en verbos simples y compuestos. Los verbos simples son aquellos con una sola palabra, mientras que los verbos compuestos, también llamados perifrásticos o perífrasis verbal, son aquellos que están compuestos por dos o más verbos. Este grupo de verbos se considera una unidad. Como vemos en los ejemplos, el primer verbo es el auxiliar, es el que se conjuga y los demás están en una forma no personal. Entonces, el verbo haber es nuestro verbo auxiliar estrella del español, aunque hay más auxiliares. Cuando actúa como auxiliar, nos da información de tiempo, modo, aspecto, persona, número. En este caso, como vemos en la tablita arriba y en el ejemplo, el verbo haber es el que se conjuga, mientras que el auxiliado está estático, en forma impersonal. Recapitulemos hasta acá. Vimos que el verbo haber hace parte de los verbos irregulares del español, constituye verbos compuestos y también puede funcionar como auxiliar. Ahora veremos el haber en forma impersonal. En este punto nos vamos a poner un poco filosóficos, metafísicos, místicos. El estudio del verbo haber nos hace pensar en la existencia. Eso es lo hermoso de estudiar el lenguaje, ¿no? Porque las lenguas determinan nuestra manera de pensar, de entender el mundo. Entonces fíjense que es un poco extraño. Los verbos impersonales son aquellos que no tienen sujeto expreso, ni tácito, ni sobreentendido, ni de ninguna manera. Uno de los ejemplos más comunes para explicar mejor los verbos impersonales son los verbos relacionados con cuestiones meteorológicas, como hace calor, en Bogotá nunca nieva, amaneció nublado, anochece tarde en verano. Entonces miren que el verbo hacer es un impersonal acá, nieva también,
Pero uno se pregunta, ¿quién es el sujeto de amaneció? Es decir, ¿quién hace que amanezca? ¿Quién hace nevar? ¿Quién permite el calor? Es bonito, ¿verdad? Nos damos cuenta de que no tenemos quien lo haga. Bueno, pues como es un poco raro encontrar verbos sin sujeto, en los textos clásicos encontramos ejemplos en los cuales se trata de añadir como sujetos a dioses. Abajo vemos dos ejemplos de Cervantes: amanecerá Dios y madrearemos, o yo que soy Neptuno, lloveré. Bueno, esta es nuestra regla de oro. Cuando el verbo haber es impersonal, siempre se utiliza en tercera persona y en singular, ya que no hay información de persona ni de número, como en los ejemplos que vemos abajo. Había unos taxis en la puerta, mañana no habrá funciones, hubo serios problemas en el trabajo, ha habido muchos robos en el barrio. Si se fijan, todos los objetos directos están en plural, pero el verbo está en singular. Algo importante para todos, debemos distinguir muy bien entre el haber como verbo auxiliar y como impersonal. Como auxiliar siempre está conjugado y aparece con otros verbos sin conjugar, como en los ejemplos. En cambio, como verbo impersonal, siempre está en singular y en tercera persona, nunca concuerda con su objeto directo. Estos son los errores que vemos con el verbo haber impersonal. En realidad la gente no tiene la culpa. Los errores con este verbo ocurren básicamente porque como no tienen información de sujeto y eso es como raro, la gente piensa que su objeto directo es quien realiza la acción del verbo. Y como la gente sigue las reglas del español, saben que el sujeto y el verbo pues deben concordar. Hubieron heridos en el accidente. Heridos en el accidente es el objeto directo. Entonces la forma correcta es hubo heridos. No habrán películas este año en el cine. Películas es el objeto directo. Lo correcto es habrá películas. Habían dos personas haciendo fila. Dos personas no es el sujeto. Entonces es había dos personas. Dicen también, van a haber o han habido reuniones familiares en Semana Santa. Entonces, miren que acá haber es un verbo auxiliado, pero como el verbo haber no tiene información de persona, no admite plural ni siquiera del auxiliar van o han. Es el mismo error. Hay confusión por la información de número. Lo correcto son formas como ha habido, va a haber o debe haber reuniones. Cuando haya plata lo llamo. Recordemos que haber es irregular, tiene conjugaciones impredecibles. Aiga se forma por la similitud con tener, ¿no? Cuando tenga plata lo llamo. Pero bueno, en este caso la forma correcta es cuando haya plata. Habemos 20 estudiantes en la clase. Ya sabemos que haber no tiene información de persona y número. En este caso se recomienda usar hay 20 estudiantes. Si me quiero incluir, diríamos somos o estamos 20 estudiantes. Eso es todo, espero que les haya servido esta información, es con mucho cariño para ustedes. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé. No olviden hacer los ejercicios a continuación. Por favor, vuelvan a la sala y les explico cómo vamos a jugar.